Esta es la segunda parte de nuestro especial sobre los retos planetarios de la IA. Como en el capítulo anterior, nos centramos en los problemas reales que existen a día de hoy, no en los hipotéticos riesgos futuros de Skynet. En el comienzo de la nueva legislatura de Trump, hemos podido ver cómo todos los directivos de las grandes empresas tecnológicas acudían a congraciarse con él. Hoy en la tertulia hablamos de la relación de la IA con el Estado y el poder. La tertulia de la inteligencia artificial. Ya falta menos para la singularidad. Bienvenidas, bienvenidos a la tertulia de la inteligencia artificial. Hoy está conmigo Íñigo Olcoz, bienvenido. Muchas gracias, Guille. Encantado de estar aquí. Víctor Goni, bienvenido. Hola, buenas tardes. ¿Qué tal estáis? También está con nosotros Josu Gorostegui. Buenas tardes, Guillermo. ¿Qué tal? Muy bien. Y Manuel Solano, ¿qué tal? Buenas tardes. ¿Qué tal? Y este que os habla, Guillermo Barbadillo. Y hoy Íñigo Olcoz viene con la segunda parte. ¿Qué tema nos vas a hablar hoy, Íñigo? Vale, sí, pues vamos a reanudar con este Atlas de la Inteligencia Artificial y sus retos planetarios. En la primera parte vimos más de la mitad del libro con los problemas de la Tierra, el trabajo y la economía y esa serie de capítulos de datos, clasificación y el capítulo más concreto de las emociones. Vale, entonces llegamos ya a la parte final del libro en la cual hay un capítulo pues que hoy no podría estar más de rabiosa actualidad, que es el papel del Estado. Y esto lo estamos viendo pues con toda la, no sé llamarle injerencia o influencia pues de principalmente Elon Musk en el gobierno de la administración Trump, en el papel que esa propia administración Trump está teniendo en la guerra de Ucrania y en general pues en todo el tablero geopolítico, que hay un buen tinglado montado aquí, ¿vale? Entonces aquí ya aterrizándolo más en el Atlas de la inteligencia artificial y en concreto en el mundo de la industria de la inteligencia artificial, pues el capítulo parte de una revisión de Kate de los archivos de Snowden. Kate Crawford le dieron acceso a poder ver esas filtraciones que hizo Snowden en materia de inteligencia en general, de inteligencia del Estado americano, y entonces ahí se veían nexos con el mundo de la inteligencia artificial, ¿vale? Cosas que pues bueno ya han ido saliendo, pues puertas traseras que tenían dispositivos pues de Apple, por ejemplo, o pues bueno el papel que Facebook ha podido tener. Entonces intenta ahondar aquí Kate en cuál es esa relación entre Estado y élite tecnológica y pues cómo interaccionan. Entonces, aquí lo que Kate cuestiona es que esto le salga rentable al Estado, y no solo en términos económicos. O sea, Kate lo que defiende es que el Estado estadounidense principalmente pues ha sido muy partícipe y ha subsidiado muchos de los desarrollos tecnológicos y les ha dado un espaldarazo pues en mayor o menor medida, oculto o no, que eso lo han aprovechado estas grandes corporaciones tecnológicas para convertirse en los monstruos que son hoy en día, y que ese subsidio y esa delegación que el Estado ha tenido de ciertas funciones que tendría que haber asumido él como Estado y lo está dejando pues en manos de empresas privadas, igual no le renta tanto, en el sentido de que una solución tecnológica es mucho más porosa. Pensemos en un sistema nube. Entonces, esos datos, ¿dónde están? O sea, un Estado tiene unas fronteras físicas, pero en un mundo tecnológico pues eso es mucho más poroso. Igual la nube es de una empresa americana, pero que está desplegada en una infraestructura en Irlanda y que hace uso de unos datos recogidos en Alemania, operado por una empresa francesa. Entonces, bueno, en el otro extremo podría estar China, que sigue, pues al ser una dictadura y tomar planes estratégicos pues mucho más largoplacistas, pues decidió no tener en su territorio pues ninguna de estas empresas americanas. O sea, tiene su propia red social, su propia servidor de proveedores de nube, o sea, todo chino. Entonces, quitando igual el caso chino, en el resto del mundo globalizado pues no casan muy bien las fronteras fijas estadounidenses o europeas o asiáticas en general con la porosidad de las soluciones. Y bueno, otra cosa que veo de actualidad que podemos ver en este capítulo es
cómo el mundo, bajo mi punto de vista, pues cada vez más inquietantemente, o se está quitando ya la careta o está apostando más por esta relación y pues, ya digamos un poco cuestionable, ¿no?, entre el papel del Estado y el papel de las grandes compañías tecnológicas. Y pues aquí, por unirlo con eso, alguna noticia de actualidad, pues muy recientemente acaba Google de revisar su política en varios términos, y en uno de ellos en su política en materia de ética e inteligencia artificial. Entonces Google tenía una cláusula que le impedía, se autoimpedía utilizar su conocimiento tecnológico y de inteligencia artificial para hacer aplicaciones militares, y lo acaba de suprimir. Y entonces incluso Demis Hassabis, pues alguien bastante querido y respetado, también en esta tertulia, reciente premio Nobel, y una de las personas pues que más gala ha hecho y de forma real pues se ha preocupado un poco por temas éticos e inteligencia artificial, incluso ya está empezando un poco a modular un poco su discurso y a empezar a justificar un poco este cambio de postura de Google, pues diciendo que básicamente pues otros lo están haciendo y pues que hay que estar ahí. Y luego, bueno, este capítulo, por ir cerrándolo, a mí me ha parecido el capítulo más a lo Black Mirror, un poco más, que en parte yo pensaba que era un poco ciencia ficción, cuando lo leí todavía pensaba un poco así, o sea, me parecía como más lejano, por mucho que venga de los papeles filtrados de Snowden y demás, pero bueno, viendo la realidad de hoy en día, pues ya no sé qué pensar. Entonces, bueno, aquí también digo que me recuerda un poco a Black Mirror porque también hace un poco el camino de cómo el puntaje crediticio que se ha hecho en aplicaciones pues para determinar pues si eres un terrorista o no, pues eso se está llevando ya al mundo de las redes sociales y al puntaje de crédito social. Y hay un capítulo justo de Black Mirror, no sé si habréis visto, el de Caída en Picado, pues que va de eso. Y eso en China se hace en cierto modo, ¿no? Sí, eso es lo que explican, pues que como en lo que aquí igual está más acostumbrado a decir pues esta es tu probabilidad de ser terrorista, en chino ya lo están llevando a esta es tu probabilidad de ser un buen ciudadano. Entonces, bueno. Sí, no. Por dar un poco apuntes de lo que has dicho, has mencionado que el Estado había ayudado a crecer o a crear estas grandes empresas. Yo creo que eso sí que puede ser cierto un poco en los inicios de los semiconductores, donde el ejército americano pues era de los mayores contratistas para usar los microcontroladores pues en misiles y armas, pero diría que empresas como Google o Facebook no creo que haya sido un factor determinante, porque al final pues que Google sea lo que es porque pues tienen quizás el mejor buscador, o Facebook porque la mayoría de la gente usa su red social. No creo que haya una relación ahí tan directa entre... Luego la podrá haber surgido porque preste otros servicios al gobierno, pero no diría que haya tenido ahí el Estado una participación importante en el crecimiento de esas empresas, o OpenAI o otras más recientes. En los inicios seguro que sí, pero diría que estas empresas más nuevas, al menos desde mi punto de vista, la información que tengo yo, no creo que haya habido ahí una participación importante del Estado en su crecimiento o en su surgimiento. Sí, aquí el libro creo recordar que pone un ejemplo de una empresa que fundó Peter Thiel, el colega de más que en PayPal, que era una empresa como de videovigilancia. Sí, igual es Palantir. Sí, tiene varias. Era Palantir, era en concreto Palantir. Que esa es más como de inteligencia, y luego creo que ha invertido también otra que creo que es Anduril, que esa es más armamento. No, pues esta era la de Palantir porque ponía un poco el ejemplo de que ahí sí que el gobierno estadounidense... Sí, ahí está, claro. Seguro que es su mayor cliente, sin duda. Entonces, bueno, es como que viene a decir que como hay una relación un poco más intrínseca, y que también igual no solo en algunos casos ha sido el espaldarazo. El libro no cita, pero ahora con toda la polémica de Elon Musk,
y sus recortes en subsidios americanos, pues está saliendo a la palestra que pues Tesla ha sido de las empresas americanas que más se han beneficiado de los propios subsidios. Sí. Y luego también el capítulo pues va un poco en eso, en cuanto ha delegado el Estado. O sea, en algunos casos igual no es igual Google ya era gigante para cuando empezó a delegar, eso puede ser, sino que pues se ha dejado llevar, y en algunos casos igual no es tan a la ligera, sino que igual ha habido una intencionalidad detrás. Yo aquí un caso que creo, no sé hasta qué punto será cierto o no, pero hace unos meses en un congreso en el que estuve, ahí había gente que trabajaba para la NYU, la Universidad de Nueva York, en Abu Dhabi. Y uno de los miembros de NYU en general, pero en Nueva York, es Yann LeCun, que trabaja allá en la universidad y en Meta. Y contaban cómo, pues cuando se fue a Meta al principio, yo no sé si es bueno, el tema es como que el gobierno americano a Yann LeCun Universidad en NYU le da un dinero para hacer sus investigaciones que luego él desarrolla dentro del contexto de Meta, y que luego, pues por ejemplo, una de las razones también por las que estén abiertos, o sea, no digo la única porque esto pues es según temas pues mucho más complejos, ¿no? Pero nosotros podemos encontrar cualquier modelo que Meta ha desarrollado está puesto en open source. Pero eso también viene pues porque al final pues es como un dinero que el ente Yann LeCun de la universidad utiliza para el desarrollo dentro de Meta, que tiene la infraestructura y de alguna forma hay que pagar por los costes y todo esto. Entonces contaban un poco esa historia de cómo también pues muchas veces estos investigadores que están en la universidad, como es su caso, yo no sé si con Geoffrey Hinton pues será parecido, pero como en ese caso pues una de las cosas que pasaba era pues el gobierno de Estados Unidos financia una investigación a él que la desarrolla dentro de la empresa utilizando esto, ¿no? Y está como ese doble juego, y ahí pues ya estás también mezclando esas dos partes. Ahora, a coger con pinzas porque esto es pues de, bueno, gente que trabaja ahí que lo han dicho, pero yo no estoy seguro. Sí, seguro que habrá parte de verdad, pero por ejemplo los modelos de llama, pues estos sabemos que han costado entrenar decenas de millones de dólares, y en ese caso probablemente sea dinero de Meta que del gobierno, que no lo sé, pero sería lo más razonable. Sí. Vale, y pasamos al que es el último capítulo, aunque veremos que igual en realidad a efectos prácticos es el penúltimo, pero sí que es el que sirve para de conclusión, y es el capítulo del poder. Y a mí este es el capítulo que más me ha gustado, porque cuando me sale que iba a tratar el tema del poder, casi me imaginaba el capítulo previo, el que tenía que ver con el Estado, pero claro, porque el poder está trascendiendo el Estado. Entonces es el capítulo igual más filosófico del libro, igual por eso es el que más me ha gustado, y bueno, es en el que viene a resumir un poco todo lo que hemos visto, ¿no? Y es en el que viene a decir que cómo se articula todo esto en unas relaciones de poder. Y en el fondo yo aquí sí que lo tomo como una defensa de la IA, en el sentido de bueno, ahora vamos a ver, ¿no? De que no hace falta, para tener el poder sobre una sociedad, no te hace falta la algoritmia que haya detrás de una IA, sino que todos estos factores que estamos viendo en una industria de la IA son los que te van a dar esa relación de poder, ¿vale? Entonces, ¿cómo articula Kate este discurso? Pues parte de la premisa de que la IA no es una técnica computacional neutral que tome determinaciones sin una dirección humana, ¿vale? Y entonces aquí alerta del peligro de creer en el excepcionalismo algorítmico. ¿Qué significa eso? Pues la idea de que debido a que los sistemas de inteligencia artificial puedan realizar pues asombrosas hazañas de cálculo, deben de ser más inteligentes y objetivos que sus imperfectos creadores humanos, ¿vale? Entonces, no es casualidad que los relatos de mistificación de la IA se repitan en torno a demostraciones pues espectaculares de velocidad y eficiencia y razonamiento computacional, ¿vale? Entonces, pues ya dice que no es ninguna casualidad que uno de los ejemplos icónicos de la IA pues sea un juego, ¿no? Como puede ser AlphaGo. Y entonces aquí introduce un concepto. Creo que este concepto no nace de Kate, o sea, creo que este concepto ya existe un poco en la literatura en general, que es el de determinismo encantado. Entonces, ¿qué significa el determinismo encantado? Pues que los sistemas de la IA se ven como algo encantado en el sentido de que está más allá del mundo conocido, pero al mismo tiempo como algo determinista en el sentido de que descubren patrones que se pueden aplicar con una certeza predictiva a la vida diaria, ¿vale? Entonces, Kate dice que este determinismo encantado tiene
dos caras de una misma moneda y que las dos son peligrosas, ¿vale? Una es la de utopismo tecnológico, pues que es la creencia de que puedes ofrecer intervenciones computacionales como si fueran soluciones universales que se pueden aplicar a cualquier problema. Y el otro es el que ya comentábamos en el pasado episodio de la tertulia y que Josu también sacaba un poco a la palestra, que era el de la distopía tecnológica, que era culpar a los algoritmos de los resultados negativos, ¿vale? Como decíamos, como si fueran pues independientes a los contextos y a las formas de operar, ¿vale? Entonces, aquí es cuando Kate dice que preocuparte por el superalineamiento o la singularidad o la superinteligencia no es una amenaza real. ¿Por qué? Porque esa superinteligencia que nos va a dominar no es necesaria, ya nos están dominando, y por eso este capítulo es el del poder, porque esta élite que entre otras cosas pues maneja la industria de la inteligencia artificial ya tiene los mecanismos suficientes y necesarios pues para dominar el mundo, y ya se está viendo pues que parten el bacalao como quieren un poco a su antojo, ¿vale? Entonces, ¿por qué este capítulo se llama el del poder? Porque el poder no está en la tecnología misma, ¿no? Sino que al final el poder recae en esos creadores y en esa infraestructura y en el mundo en general que la sustenta, ¿de acuerdo? Entonces, bueno, aquí ya empieza a perfilar la conclusión del libro la autora, en el cual pues bueno, se un poco lamenta de que uno de los grandes proyectos públicos del siglo XX, que es como nació la inteligencia artificial, pues se haya ido privatizando implacablemente pues en virtud de estas minúsculas élites financieras y que están pues en esa pirámide en la parte más alta de esa pirámide de extracción, ¿vale? Y luego aquí he juntado una de las reflexiones que hace no en el libro, sino que esta lo hace más en ese vídeo que explica que como hoy en día estas élites que no solo están controlando lo que es propiamente la IA, y pensemos pues en los modelos generativos, sino que ya previamente controlaban los medios de distribución donde se van a difundir estos medios generativos, pues que son típicamente las redes sociales, ¿no? Entonces, que si es ahora mismo X, tanto el que tiene el poder como para decidir cómo se van a generar los contenidos a través de sus modelos generativos, pues como Grok, y va a ser el mismo X quien controla los medios de distribución, pues está en mano de un mismo ente quien dirime todo, ¿vale? Entonces es como si los lobos cuidaran del rebaño. Entonces el punto principal de Kate es pues que no tenemos un problema técnico, sino que tenemos un problema político. No sé si queréis ya saltar a la palestra, si no, he pensado comentar unido a esto, tiene un capítulo final que pensaba ni siquiera mencionarlo aquí en esta tertulia, porque me parecía este capítulo sí que al principio me chirrió un poco, que es el del espacio, que viene a decir que muchos de estos grandes gurús pues tienen una ambición de explotar el mundo, no solo el planeta Tierra, sino más allá, ¿no? Pues Elon Musk, Jeff Bezos, etcétera. Entonces no pensaba ni comentarlo porque me parecía que el libro quedaba más redondo con el capítulo del poder, pero como nuestro querido Paco no está aquí hoy, no ha podido venir a la tertulia, pero un poco he comentado esto con él, Paco me decía que cree que al final todas un poco las decisiones estadounidenses últimamente pues se basan en los deseos de Musk, que es más Musk quien domina a Trump y no viceversa, y que va un poco de que al final pues Elon Musk quiere llevar a cabo el proyecto del espacio, de ir a Marte, y que eso pues de una forma privada no va a tener inversión privada que lo sustente, y pues que un estado como Estados Unidos pues puede ser que sí. Espero, Paco, que si nos escuchas haya puesto bien el argumento en tus palabras. Y entonces, bueno, pues yo sí que me preguntaba estos días, con toda la polémica de Musk, Trump, etcétera, pues qué fin persigue Elon Musk detrás de todo esto, y la verdad es que no lo veía claro, pero pues igual es verdad un poco el final de este libro, que es pues el ir más allá, y que es gente que está tan convencida de que tienen la solución y que solo ellos son los que van a poder salvarnos de todo este problema que ellos mismos están generando, que pues me costaba creer que fuera así, pero pues que igual es que es verdad, no lo sé. Yo creo que incluso se puede ligar un poco con el capítulo inicial y la teoría extractivista, en la que estamos agotando los recursos de forma insostenible de la Tierra,
y pues la solución plausible en las mentes pensantes como la de Elon Musk pues es ir a Marte y también colonizar aquel planeta. Pero no sé, sí que estoy de acuerdo con que bueno, pues todas las reflexiones que podamos hacer acerca de esto son completamente distópicas. Es decir, pues no sé. Sí, a mí me ha parecido muy potente ese mensaje, ¿no?, que has comentado del capítulo del poder, que al final son las empresas, las clásicas que ya con la tecnología tenían mucho poder. Ahora en todo lo que es el ámbito de la inteligencia artificial, las inteligencias artificiales más potentes están en manos de empresas. Entonces controlan la distribución, el uso, además ganan más dinero con ello, y cuando tienes más dinero pues puedes comprar más recursos naturales. Entonces creo que queda patente, ¿no?, que hay una crisis un poco con este mercado emergente, que no es solo tecnológico, sino es político, económico, ambiental, y que está cambiando el mundo. Entonces de aquí a unos años veremos qué impacto hay. No sé si se puede solucionar de alguna forma, con regulaciones o con otra cosa, pero a día de hoy no hay coaliciones ni regulaciones internacionales. Entonces cada uno juega con sus cartas. Cada país va a ir por libre. Entonces, pues bueno, no sé cómo va a acabar todo esto. Yo, por dar un contrapunto positivo, diría que estas empresas no tienen tanto poder como creemos, o al menos ese poder no es seguro, en el sentido de que el poder que tienen ahora mismo es gracias al uso que le damos las personas. Y si las personas usamos esas plataformas, esas herramientas, es porque nos resultan útiles o pensamos que son las mejores. Entonces, yéndonos al caso de X, si X dejara de ser una red social que es útil para mí, que yo me meto y no veo información interesante de inteligencia artificial, sino lo único que veo es chorradas de Elon Musk y Trump, pues yo dejaría de usar X y me iría a Threads o Blue Sky o no sé cuáles otras que han salido últimamente un poco a raíz de la compra de Elon Musk. Entonces, en Internet la barrera de entrada suele ser muy pequeña. O sea, irte a X o irte a Threads es poner una dirección distinta en el navegador. Y con la IA a día de hoy creo que pasa un poco lo mismo. Al final tienes varias empresas que están haciendo IA, pero realmente no hay grandes diferencias entre los modelos. Tú, si hoy, yo qué sé, si destruyen OpenAI y mandan una bomba nuclear a OpenAI, yo puedo seguir usando Claude, puedo seguir usando Gemini, puedo usar Mistral. Entonces, creo que ese poder no es, al menos si lo empiezan a usar mal, creo que no va a ser duradero, porque tienes pues bastantes alternativas con las que probar, que utilizar, y si pasara eso en X, que pues hay gente que piensa que está pasando, a mí de momento me sigue siendo útil, pues perdería su valor, porque la gente dejaría de utilizarlo. Entonces esa es un poco la nota positiva que me parece que se puede aportar, un poco en contraposición a lo que nos has comentado. Pues yo no estoy del todo de acuerdo con eso que dices, porque creo que o sea, el punto es que tú dices que Twitter se dejaría de usar si dejase de ser atractivo, pero la concentración de poder que alberga y tiene Elon Musk para que esa red se use, es decir, todo el dinero que hay detrás, todo el capital que hay preparado para que tú uses esa red y que la hace atractiva para gobernar a la masa, supera en creces la capacidad de influencia de redes menores. Es decir, aplasta completamente sus competidores posibles y convierte esa red en la única solución a cómo comunicarse hoy en día. O sea, yo por eso a mí no me... Una de las cosas que no me gusta del libro es que yo no lo veo como IA. Para mí es tecnología como concepto en general. No es la IA que yo entiendo por OpenAI, sino que es una batalla de
todo el conocimiento tecnológico y es una guerra de Estados Unidos, China, Rusia, quien quieras, pero no es la IA como concepto. La IA, pues obviamente ahora mismo está muy en boca de todos y es algo que pues mueve la industria y es donde se está llevando el dinero, pero es la IA, es la robótica, es todo en general. Y podría no ser la IA, o sea, al final, por ejemplo, en redes sociales y toda esa manipulación que existe, y hay casos reales, que Cambridge Analytica, o sea, hay casos que han surgido y no necesariamente es IA. O sea, ha habido manipulación a nivel global, que había IA detrás, pero no como la que entendemos a día de hoy o como la que solemos habitualmente comentar en la tertulia, ¿vale? Pero eso es porque pues existe una concentración de poder muy grande. Yo por añadir a eso que ha estado comentando Joshua ahora, sí que creo que, por ejemplo, en este caso, una de las cosas que me ha gustado de este libro es poner en foco esa parte que más allá de la IA es, digamos que tiene, no sé si lo dice en algún momento exactamente, pero sí que tiene cierto tinte más de hacer ver que esta tecnología en este caso pues es la nueva herramienta geopolítica para pues, los diferentes países para utilizar. Y en el caso de Estados Unidos, ya eso pues, es un poco distópico, pero yo no sé, creo que lo que vemos ahora de Musk es como el resultado de una inercia que se ha ido tomando desde hace mucho, porque ya no hace falta poner Meta o Google. Por ejemplo, hay empresas como BlackRock, que básicamente pues es de las más mundiales, que de abajo de ella cuelgan muchas empresas que es el fondo de inversión más grande del mundo. Eso es, y que al final también pues en base a, no es como una persona que pone el foco de oye, esto vas a hacerlo así, sino creo que pues por la inercia que se lleva, pues también puede haber algo de oye, pues si tomamos estas decisiones, pues puede tener estas consecuencias que afecten a esta empresa y perdamos esto o aquello, ¿no? Entonces, no sé, poner el foco, yo no sé qué más se puede hacer, sí que ahora pues Íñigo contará un poco lo que propone el libro, pero el tener un poco esa conciencia de más allá de el determinismo encantado este que vemos y las diferentes cosas que ahí aparecen, y tener en cuenta que oye, pues esto también es una herramienta geopolítica, pero es una herramienta que tampoco hay que ponerlo como si fuese un todo, pero creo que ahí, no sé, me parece que acierta mucho el libro al querer enseñar esta parte. Sí, yo estoy un poco de acuerdo con vosotros. O sea, al final creo que cambiar, por ejemplo, de red social o de herramienta de IA o de lo que sea, no es tan sencillo, no porque no puedas, sino porque hay una inercia, ¿no? Esa sería un poco la palabra clave. O sea, tú cuando estás utilizando Twitter o X, es que si digo X es un poco raro, joder, lo haces por la comunidad. Hay un montón de usuarios que al final son parte del producto. O sea, tú tienes gente que comparte cosas que te interesan, lo ves, y salirse de ahí no es nada fácil, y menos cuando las empresas precisamente ganan dinero con los usuarios y les interesa y hacen estudios psicológicos para que estés todas las horas que puedas ahí dentro, etcétera. Y luego hay otro punto importante, que muchas veces los usuarios son ignorantes del impacto que tiene de las herramientas que usan, pueden ser ignorantes o directamente pueden estar alienados, creo que lo he dicho bien, y me da igual, me llego cansado de trabajar, yo lo que quiero es entretenerme y pasar un poco de todo. Entonces al final no es un problema nada sencillo desde mi punto de vista. O sea, sí que es cierto, y supongo que estaréis de acuerdo, en que si seguimos por esta dirección, en que las Big Tech cada vez amasan más poder y no se fragmenta eso en diferentes empresas o se regula de alguna forma, cada vez va a ser más complicado. Y al final su poder de decisión, y por ello los lazos con el gobierno, va a ser total. Entonces, desde mi punto de vista, la solución va por ahí. Creo que no se hará, pero la solución iría por ahí. Pero no sé, es difícilmente aplicable. Las élites se resistirán ante ello. Sí, yo aquí, cuando hicimos los capítulos del informe situacional, que trataba temas parecidos, yo dije que seguía teniendo fe en la humanidad y que los humanos íbamos a prevalecer. Sigo apostando por ello, o sea, pese a que el libro me ha gustado mucho y
incluso hago mías, ¿no? Algunas de las reflexiones que hay aquí. O sea, yo sigo pensando en que el ser humano en el concepto más general se acabará imponiendo y que estas élites no acabarán dominándolo todo. Es verdad que pues los últimos tiempos, tal como han ido las cosas en estos últimos meses, pues Jobar pone la postura un poco más en cuestión. Pero bueno, yo sigo pensando, a ver, o sea, que también la historia es en cierta manera cíclica, ¿no? Son como ciclos, pero con una pendiente positiva. Entonces, pues igual estamos en esa parte baja del ciclo, pero dentro de unos años, viendo una tendencia más larga, pues igual esto fue más un momento coyuntural que un todo cambiante. Pero, pues bueno, habrá que verlo. Desde luego estaba en un punto ahí curiosa la cosa. Y para mí ese es el gran éxito de este libro. Dar un poco esa concienciación de lo que decías, Josu. O sea, yo sí que creo que no, como dices, no es una cuestión única de la IA, pero sí que me parece interesante de que no puedes analizar la industria de la IA sin tenerlo esto en consideración, y que muchas veces eso queda como más invisibilizado y que sobre todo en el gran público pues la IA parece una cuestión así un poco mágica, ¿no? Ese determinismo encantado, pues me ha gustado. Para mí ha sido esa la principal acierto del libro. Me ha gustado también esa parte epistemológica que tenía. Hacia el final cita una cita de Nietzsche que me gusta, ¿no? Que dice que la falsificación de lo múltiple e incalculable en lo idéntico, similar y calculable. Que es un poco la cita que utiliza para decir que el aprendizaje automático explota lo que sabe para predecir lo que no sabe, ¿no? Y que estamos en un juego de aproximaciones repetidas. ¿Qué propone el libro que decía Imanol para salir de esto? Pues aquí sí que igual voy a criticarlo un poco, porque tampoco creo que dé una solución mágica, porque pues no la voy a ver. El libro dice pues que lo que hace falta es un ajuste de cuentas con el sector tecnológico, pues que vale, pero supongo que no será nada fácil. Dice que democratizar la IA para reducir las asimetrías de poder pues no sirve de nada, porque sería como querer democratizar la fabricación de armas en la era de la paz. Yo creo que ahí sí que para mí ese ha sido los puntos que menos me ha gustado del libro, porque creo que la analogía no es buena ni es justa, porque al final la IA no es un arma en sí, sino que es una herramienta. Entonces bueno, yo creo que ahí se pasó de frenada. Pero queda bien para el clickbait. Sí, pues a ver, también todos pecamos. Ya está. Y lo que sí que me ha gustado es que dice que cuando se habla de ética e IA, se suele poner el foco en el uso ético que hagas de la IA y no se pone tanto foco en los medios éticos para aplicar la IA. Y eso es algo que el libro pues machaca mucho, ¿no? De nada sirve que digas, no, es que te estoy teniendo una IA que va a hacer este fin y estoy contribuyendo, si para conseguir eso pues tienes a gente explotada o te has cargado el planeta por el camino, ¿vale? Y luego sobre todo pues me quedo con no tanto con la acción como que propone, sino con la conclusión del problema de que las acciones que se puedan derivar no serán de naturaleza intrínsecamente de inteligencia artificial, ni de naturaleza técnica siquiera, sino que serán de una naturaleza política. Entonces, nada, por mi parte, para acabar, pues un libro altamente recomendable. Para mí lo mejor, pues que pone el foco ético donde debe. Y yo eso pocas veces lo he encontrado. Yo hasta ahora, cuando había intentado pues formarme o buscar recursos que tuvieran que ver con IA y ética, me parecía que se queda en un campo muy superficial. Recuerdo un curso que hice hace un par de años, que era creo que de la Universidad de Monterrey en México, un curso online que era IA y ética, y era todo pues eso, hablaba un poco de los sesgos, pero se quedaba como en un nivel superficial, y yo pensaba que ahí tendría que haber algo más que rascar, y me parece que este libro, aunque no de todas las respuestas ni pues bueno, algunos de esos argumentos pueden ser discutibles, por lo menos tiene un fondo del cual tirar. Y yo creo que sí, que consigue poner ese atlas, que al final es un poco lo que pretendía, encima de la mesa. Muy bien, Íñigo, pues nada, muchas gracias por traernos este libro que pues trata un poco esos problemas reales que tiene la inteligencia artificial a día de hoy, y no hipotéticos problemas futuros, quizá imaginarios. Y vamos con la ronda de recomendaciones antes de acabar el programa. Víctor, ¿qué recomendación nos traes hoy? Vale, pues yo traigo una entrevista, ¿vale? Al profesor Wim van der Haufen. Es profesor de informática en Glasgow, ¿vale? Y la entrevista se titula ¿Queremos quemar el planeta para producir ilustraciones baratas con inteligencia artificial? Está publicado en un medio que es Context,
contexto. Y bueno, hace un poco de periodismo crítico, analítico, bueno, suelen tener cosillas interesantes y habla un poco de lo que hemos comentado en el libro, ¿no? Los retos medioambientales. El tío es profesor de informática especializado en informática de baja consumo y habla pues de los consumos de la IA, la inferencia, el uso, bueno, ayuda a reflexionar, ¿vale? No voy a decir si bien, mal, si me gusta o no, pero es interesante. ¿Llega una respuesta en el artículo? Llega a su respuesta, que cada uno, depende de los intereses que tenga, tiene una distinta. Muy bien, muchas gracias, Víctor. Josu, ¿qué recomendación nos traes? Yo os recomiendo, claro que alguna vez lo he comentado, así en privado, The Social Dilemma, ¿vale? Que ataca conceptos que ya se han visto en este libro del Atlas de la IA. Lo hace desde un punto de vista más de la manipulación psicológica, más que pues del punto de vista de los recursos, el trabajo, la vigilancia, lo que hemos tratado en el podcast, pero creo que está muy bien, está hecho por gente dominante en el sector que estuvo trabajando en Google y lo tenéis disponible en Netflix, os lo recomiendo encarecidamente. Gracias, Josu. Y Manol, ¿qué recomendación traes hoy? Sí, yo recomiendo seguir a un filósofo, él es brasileño-mexicano, se llama Mateus Bolson Ruzarín. Yo lo conocí porque él tiene una academia online donde da clases de filosofía, pero también tiene en YouTube su propio canal donde hace entrevistas a gente pues relevante como Noam Chomsky. Bueno, ha hecho entrevistas a gente muy así. Y lo que me parece interesante, que a raíz de él es donde yo me metí un poco más en todo este tema, es que bueno, hay un máster que él hizo en Cambridge que es de ética de la inteligencia artificial y a veces pues da como algunas píldoras de referencias que puedes buscar y de ahí, bueno, yo he aprendido mucho. Así que es recomendable. Gracias, Imanol. Y la recomendación que os traigo yo hoy es el canal de YouTube de Sergio Hidalgo, que es un ingeniero aeroespacial que suele tratar pues eso, temas de aviones, el espacio. Y concretamente vi el último vídeo que ha hecho sobre el vuelo MH370 de Malaysian Airlines, que desapareció hace ya pues, no sé cuántos años, y es un vídeo en el que va contando toda la información que tenemos, ese misterio de cómo desapareció el vuelo, y me pareció muy interesante cómo lo contó, y por eso pues lo traigo hoy como recomendación. Guille, ¿puede ser que te saliera de recomendación debajo de algún episodio nuestro en YouTube? Es que a mí me apareció este justo capítulo como después de un programa nuestro de la tertulia en YouTube. Pues no sé, pero yo ya le seguía, ¿eh? No es el primer vídeo que veo de él. O sea, yo lo tenía entre mis suscripciones. Justo yo no he visto no conocía el canal y no he visto el vídeo, pero creo que en el último programa de la tertulia que pusimos en YouTube, justo el siguiente me fijé que era el algoritmo me estaba recomendando este. Muy bien, y con esto terminamos el programa. Muchas gracias a todos por venir y nos vemos en el siguiente. Hasta luego. Hasta la próxima. Hasta la próxima. Un placer, agur. La tertulia de la inteligencia artificial.